Mami, la sombra que... Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Le damos la bienvenida una vez más a todos los que ya están conectados. Le damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar reunidos en este día, en este nuevo estudio de la palabra. Gracias por cada uno de ustedes que ya están conectados, que están conectados a la hora. Mientras vamos a comenzar, vamos a empezar haciendo alguna oración. Le voy a pedir a los que quieran, los que puedan abrir sus cámaras para así poder verles, ver sus reacciones, ver sus rostros. Así que puedan abrir sus cámaras para comenzar. Amén. Amén. Un saludo para todos, bendiciones. Amén, hermano Rodrigo, ahí está también. Que el Señor le bendiga junto a su compañera, hermana Patricia, junto a sus niños. Bendiciones para todos. Vamos a comenzar nomás, vamos a empezar con una oración. Yo le pido a mi hermana Claudia Caro. Amén. Amén, que ella nos pueda guiar en oración. Amén. Les saluda, hermano, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, gusto verles su carita, y vamos a pedir al Señor que dirija esta reunión y que todo lo que podamos aprender, podamos tesorarlo y hacerlo por obra. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre amado, en esta hora, Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir de tu palabra, Señor Jesús. En esta hora, Padre, te damos muchas gracias por mis hermanos que se han dispuesto en su corazón de una vez más, Señor, de poder compartir tu palabra y enseñarnos, porque sabemos, Señor, que nunca vamos a aprender todo, siempre hay algo más hermoso que aprender de tu palabra, Señor. En esta hora yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ya se han conectado, te pido que usted bendiga a aquellos que se van a conectar, Señor, y que usted nos ayude a abrir nuestro entendimiento, Señor amado, para poder así, Rey de la Gloria, entender cada día lo que tú quieres hablarnos en tu palabra. Gracias, eterno Salvador. Dejamos todo esto en tus manos, sabiendo que usted dirigirá todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que el Señor les bendiga. Entonces, como les decía, vamos a ir comenzando. Hoy día vamos a tener una clase un poquito más interactiva, así que vamos a ir viendo la presentación que vamos a tener. Vamos a ir leyendo los textos bíblicos. Es un estudio bien entretenido, también complejo, en el sentido de
en el sentido de los simbolismos que hablábamos en la clase anterior, que están impresos en el libro de Apocalipsis. Así que, bueno, la semana pasada hacíamos una pequeña distinción, ¿cierto?, acerca de la Trinidad de Dios y la Trinidad profana o la Trinidad satánica, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que vamos a ver acerca de estos tres personajes de la Biblia que imitan la Trinidad de Dios, usados por Satanás mismo, ¿ya? Así que vamos a comenzar con un videíto que tenemos aquí para que ustedes lo vean y luego vamos a ir analizando la palabra. Bueno. ¿Quién detiene la manifestación de la bestia anticristo? Veámoslo estudiando 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 10. Versículo 6, leo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Los cristianos de Tesalónica habían sido enseñados al respecto y sabían qué detenía el surgimiento del anticristo. ¿Qué detiene hasta la fecha la manifestación del anticristo de manera que solo lo pueda hacer en el momento que se le permita? Esa es la pregunta. La fuerza que detiene la manifestación del anticristo en su plenitud de apostasía e iniquidad, es decir, maldad, es más que el poder humano e incluso que el angelical. El poder que impide, hasta que sea el momento, a Satanás manifestar a su falso Cristo es el mismo poder de Dios, es decir, su espíritu. Esto está muy claro. Solo Dios hace o permite que se haga, y siempre que deba ser, será en su tiempo, nunca antes. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, o bien se habrá hecho de en medio. Bien, este es un versículo que aclara el anterior y añade una revelación nueva. El misterio de la iniquidad es lo opuesto al misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Así como el misterio de la piedad quedó desvelado como tal cuando Dios fue manifestado en carne en la persona de Cristo, el diablo hará lo propio con su hijo, el anticristo, cuando sea manifestado en carne. La diferencia es que la persona del anticristo no será el diablo, así como la persona de Cristo sí es Dios. Y eso es así porque el diablo está limitado en su poder, como es obvio. A pesar de que la maldad y la anomia siguen multiplicándose, como ya profetizó el Señor en Mateo 24:12, solo esto es así conforme Dios lo permite según su timing, es decir, según su agenda. El que detiene la manifestación del anticristo, obviamente, es el Espíritu Santo en su manifestación poderosa, por la cual nació la Iglesia, y la Iglesia existe como cuerpo de Cristo. Hechos 2. Para que el anticristo llegue a manifestarse como espurio Hijo de Dios, por tanto, usurpando el lugar de Cristo, previamente el poder del Espíritu Santo en la Iglesia debe de hacerse a un lado y por tanto la Iglesia deberá ser arrebatada antes, ya que la Iglesia lo es por el poder del Espíritu en ella, como es obvio. Versículos del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida,
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien, ese entonces, en griego tote, implica que a partir del momento en que el Espíritu Santo manifestado en Hechos 2 se haya hecho de en medio, el tiempo que pase es indeterminado, se manifestará la bestia, el inicuo, al mundo, como el Cristo sentándose en el Santísimo del templo de Dios, el templo que se construirá en Jerusalén para empezar con los rituales judaicos, y todavía tendrá 42 meses para causar el mayor o la mayor de las desgracias a este mundo, que le seguirá con los ojos cerrados por haber desechado el amor de la verdad. Luego vendrá Jesucristo en gloria a ponerle fin a él y a esa sociedad del mal. Hasta aquí. Amén. Ahí entonces teníamos un video para hacernos una panorámica acerca de lo que vamos a ver hoy día. No sé qué les pareció, si les gustó, háganme algún gesto, un dedo para arriba, un dedo para abajo, o al medio así, si no les gustó, más o menos. Amén. Así que ahí teníamos una panorámica de lo que vamos a ver hoy día acerca de esta Trinidad profana. Ya una palabra, la palabra profana es algo falso, algo adulterado, ya totalmente contrario a lo verdadero, ya que es nuestro Dios, cierto que nuestro Dios es un Dios verdadero, en tres personas, como decíamos en la clase anterior, le hacíamos referencia a sus cualidades, cierto, de nuestro Dios. Bueno, decir que el libro de Apocalipsis, Juan utiliza más de 300 referencias bíblicas del Antiguo Testamento, ¿ya? El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis utiliza más de 300 referencias bíblicas del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Daniel, ¿ya? Daniel está estrechamente relacionado con los acontecimientos finales, sus profecías. ¿Ya? Téngase en cuenta que habían profecías daniélicas que tendría su cumplimiento en el tiempo del fin. Es por ello que se le ordenó a Daniel y le dijo, sella el libro hasta el tiempo del fin. Apocalipsis, Daniel 12:4. Entonces los temas del Apocalipsis están estrechamente relacionados con los de Daniel. Y también con los temas de Mateo 24-25 y 2 Tesalonicenses 2. Ya, entonces vamos a comenzar a ver, a desglosar esta Trinidad profana, a hacer una gran diferencia entre lo santo, ¿cierto? La santidad de Dios. Siempre decimos nosotros un Dios 3 veces santo, santo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esta Trinidad profana. Comenzamos entonces, vamos a proyectar aquí la pantalla. Bueno, ahí tenemos una simbología, una imagen. Perdón, ya vamos. Ahí está. Tenemos ahí entonces una portada, una simbología del Apocalipsis y vemos ahí media difusa una serie de imágenes que son todas las imágenes que aparecen simbólicamente en el Apocalipsis. Y vamos a avanzar entonces. Lo primero, la Trinidad profana, así como un poquito que no alcanzo a ver. Ahí sí. Ya, la Trinidad profana dice: Jesús llamó al diablo mentiroso y padre de mentira. ¿Ya? Juan 8:44. Estoy un poquito incómodo porque no los veo. Veo solo la pantalla de la... Espérenme un poquito. Para nombrarlos, hermanos, porque no los veo. Espérenme un poquito, estoy arreglando.
Hermano Jerónimo, ¿puede leer usted Juan 8:44? Nuestra hermana Claudia, mientras tanto, puede buscar Ezequiel 28:12. Hermana Claudia, ay, se me olvidó su apellido, hermana Claudita, hermana Claudia Gallego. Ezequiel 28:12. Tenemos conectado aquí también a la hermana Patricia. Ella puede buscar Isaías 14:15. ¿Ya? Entonces dijimos que Jesús llamó al diablo mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. En la lectura dice: hermano Jerónimo. Juan 8:44. A mí me dijo hermano, ¿cierto? Sí, amén. Juan 8:44, donde Jesús llama al diablo mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. ¿Ya? Ahí da una de las... Jesús da la principal característica y la más grande característica de este falso que está gobernando este mundo. Díganos, hermano. Ya, San Juan capítulo 8, verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Ahí entonces está Jesús mismo, ¿cierto? El Hijo hablando acerca de Satanás, el diablo, diciendo lo que es un mentiroso, padre de mentira, dice, ¿ya? Amén. Es tan mentiroso que quiere imitar a Dios, Ezequiel 28:12. 28:2. Dice: hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Amén. Ahí está dando una descripción de Satanás, de lo que él era, ¿cierto? Antes de, cuando él estaba siendo desterrado de la presencia del Señor. ¿Ya? Dice, tú eras... 28, 12. Sí. Hijo de hombre, Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Amén. ¿Sí? Tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura. Esas eran las cualidades que este ángel tenía cuando estaba en presencia de Dios. Isaías habla sobre las intenciones de Satanás el diablo en Isaías 14:15. Amén. Dice, Amén. más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:15. No me están consiguiendo la... Isaías 14:15, ¿tú qué decías en tu corazón? Quiero volver Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso es Isaías 14:15. No, hay un error aquí de tipeo de quien me estaba ayudando a hacer el... Pero la escritura dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono y en el monte me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas eran las intenciones que tenía este ángel de luz, hermanos queridos, que... El 13, hermano Robertito.
¿Perdón? 14:13. 14:13. Ahí está. Esa es la cita que estábamos leyendo. Así dice. ¿Ya? Como caíste del cielo, Ahí lucero de está. la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, desde el principio, este ser, hermanos, él se corrompió y él quería tomar el lugar de Dios, ¿ya? Quería tomar el lugar de Dios. Entonces ahí en Isaías 14:13 se ven claramente sus intenciones, ¿ya? Bueno, y de estas intenciones dice que él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y para cometer sus pensamientos. Dice, Satanás convenció y a un tercio de los ángeles del cielo para rebelarse contra Dios, pero su plan de apoderarse del trono de Dios fracasó y él y sus aliados fueron derrotados por los ángeles de Dios y fueron lanzados a la tierra. Y Satanás se convirtió en un demonio y estableció su gobierno de maldad y mentira. Incluso después de ser derrotado, Satanás continúa con el plan y el deseo de ser como Dios y que las personas lo adoren como adoran al Dios Altísimo. Amén. Eso es lo que estoy leyendo. Sí. Después viene eso. Bueno, ahí está entonces, Satanás engaña a una tercera parte de los ángeles del cielo y es lanzado a la tierra, ¿cierto? Decíamos que Dios es una Trinidad. En Juan 5:7, si alguien puede buscar, por favor, Juan 5:7. Mi hermano Rodrigo ahí lo veo que ya está buscando, él lo va a leer, Juan 5:7 y Mateo 28:9. Mientras los hermanos buscan, Mi hermana saludamos a los hermanos. Mi hermana Marcela lo va a leer, mi Ya. hermano. Juan 5:7, ¿cierto? Juan 5:7, ¿cierto? Sí, Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. ¿De qué me dijo Juan 5? Juan 5:7. Espérenme un poquito, hermanos queridos, que mire, Lee lo de tu cuaderno. lo voy a... Saca y todo Saquemos aquí, eso, entonces. lo vamos a sacar mejor porque hay una... Ya. Entonces dijimos que Dios es una Trinidad, y la Trinidad de Dios es decir que es un Dios en tres personas, una unión de tres personas en una divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis que Satanás mostrará al mundo una falsa Trinidad satánica. Ya destacar que esta falsa Trinidad satánica va a comenzar y se va a revelar y va a comenzar en acción así abiertamente cuando la iglesia haya sido levantada. ¿Ya? Eso fue lo que vimos, ¿cierto? En el video resumen que vimos al principio. Entonces, Hermano Robertito, sí, ahí para que apoye su, parece que era primera de Juan 5:7. Ahí está, Primera de Juan habla 5:7. sobre la Trinidad. Yo sí. creo que ese era el versículo. Sí, hermano, mire, lo que pasa es que yo dejé el material y mi hijo me ayudó a escribirlo, y a hacer el power y todo. Y bueno, él escribió Juan, le faltó el número 1 antes, entonces ahora
no voy a poder usarlo porque si lo uso vamos a seguir equivocando. ¿Ya? Pero 1 Juan 5:7, pastora, ¿usted lo tiene ahí? Sí, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Amén. A lo mejor Entonces, ese era. ahí, eso es, ahí sí, eso hace alusión entonces a la Trinidad de Dios. ¿Ya? Amén. Dijimos la semana pasada que la palabra Trinidad no sale explícita, ¿cierto?, especificada en la Biblia, pero sí estos textos nos hacen alusión que tenemos un Dios en 3 personas, ¿ya? 3 personas diferentes, unidas en una sola, que cumplen diferentes ministerios también, ¿ya? Cada uno de ellos. Entonces, la Trinidad de Dios son Dios en 3 personas, unidos en una divinidad. Ya unidos en una divinidad. Entonces estamos diciendo que el falso profeta en Apocalipsis se señala que Satanás mostrará al mundo una falsa trinidad satánica para tratar por última vez de derrotar al Señor, ¿ya? Y por algún tiempo logrará lo que siempre ha querido, que la humanidad lo adore como si fuera el Dios mismo, ¿ya? Para eso enviará un falso Mesías, el anticristo, que será proclamado el Salvador del mundo por un falso profeta, una imitación del Espíritu Santo. ¿Ya? El falso profeta, una imitación del Espíritu Santo. Juan 15:26. Que testificará acerca de Cristo, pero su regla o su dominio no durará mucho tiempo, porque esta Trinidad no es como la de Dios, que es un Dios eterno. Juan 15. 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Amén. Ahí entonces tenemos la Escritura hablando acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Señor dice que vendrá y dará testimonio de él. Y este falso profeta entonces será levantado para dar testimonio del anticristo. Entonces ahí tenemos ya una panorámica de estas 3 personajes que salen en la Biblia y que entrarán en ejercicio en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, Satanás siempre ha pretendido ser como Dios, y en la Biblia Dios se presenta como el autor de nuestra salvación, ¿ya? Dios siempre se ha presentado a los hombres como el autor de nuestra salvación, pero Satanás es conocido como el autor de la destrucción del hombre. Es enemigo de Dios y por lo tanto enemigo del hombre. Todo mal proviene de él. Satanás no es bueno y no hay amor, ni misericordia, gracia ni compasión en él. Los hombres lo adoran incluso sin saberlo, porque él finge ser bueno y poderoso. Él finge ser bueno y poderoso, pero en realidad no lo es, ¿ya? Tal como lo es Dios. Él hace promesas que no puede cumplir, todo para seducir a las personas y evitar que sirvan al Dios verdadero, ¿ya? Satanás, esa es su labor, engañar a los hombres, ¿cierto? Para desviar la adoración al Dios verdadero. Apocalipsis 12:9 describe a Satanás como un gran dragón. Y aquí vemos un primer simbolismo, ¿ya? Apocalipsis 12:9 describe a Satanás como un gran dragón. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ya? Entonces cuando nosotros comenzamos a leer en Apocalipsis y empezamos a leer y vemos este personaje, el dragón,
entonces inmediatamente nosotros lo vamos a identificar ¿con quién? Con Satanás, la serpiente antigua, ¿ya? El diablo, dice el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este gran dragón busca destruir a Israel y a los que siguen al Señor. Apocalipsis 12, 17. Está ahí un hermano Jaime Valdebenito con nuestra hermana Mabel. Si pueden leer, por favor, Apocalipsis 12, 17. Dijimos que este gran dragón busca destruir a Israel y a los que siguen al Señor. Ya, hermano. Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces ahí hace cierto, dice que se va en contra de la mujer, ¿ya? Y cuando habla acerca de la mujer, ahí también está hablando en una simbología, y para nosotros entender ese pasaje, la mujer representa a la iglesia, y como dice más abajito el mismo texto, a todos los que siguen, hermano Jaime, como decía más abajito el mismo texto, de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Los que guardan el testimonio de Dios y guardan sus mandamientos, ¿cierto? Sí, entonces correcto. ahí está hablando acerca de los seguidores de Cristo. Entonces este dragón busca la destrucción de aquellos que siguen al Señor, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad? La idea del destruir el pueblo de Dios, primeramente, Satanás siempre ha querido destruir el pueblo de Israel, ¿ya? Porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios como nación, ¿ya? Y las profecías señalan que cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo como el Mesías, entonces dice que será su venida. Y esto va a suceder a fin, como lo hemos estado estudiando durante este tiempo, esto va a suceder a fin del tiempo de la gran tribulación. El pueblo de Israel entonces va a reconocer, después que sucedan todas estas cosas proféticas, él va a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y entonces vendrá el Señor, dice, con su ejército y destruirá al anticristo y al falso profeta. ¿Ya? Entonces, por eso que este dragón quiere destruir al pueblo de Israel y a todos sus seguidores, a todos los seguidores de Cristo, para que el propósito de él, para que se retarde o para que no venga el Señor. Y ese es su fin, su finalidad. Y así se puede extender su gobierno, su dominio sobre esta tierra. ¿Ya? Bueno, a todo esto sabemos que siempre nosotros hemos dicho que Satanás, el diablo, ¿cierto? Y todos los nombres que nosotros queramos ponerle. En la clase pasada una hermana le puso un nombre bien particular. Y todos los nombres, los nombres que nosotros queramos poner, siempre él ha querido, como decíamos, destruir al hombre, destruir la humanidad, y nosotros siempre decimos que él no tiene poder, que no tiene autoridad, ¿cierto? Y esos son dichos que nosotros tenemos como iglesia, como pueblo de Cristo, y en cierta parte tenemos razón. Pero no debemos subestimar a este enemigo, el cual nosotros tenemos, porque igual tiene gran autoridad sobre la tierra. Recordemos que él es padre de mentira y se vale de las mentiras para poder llevar a cabo sus planes. Sin embargo, todo lo que él quiera hacer en contra de la iglesia o en este mundo, en contra de la humanidad, está bajo la autoridad también del Dios Supremo. Amén. Todo lo que él quiera hacer
está permitido hasta donde Dios lo permita, hasta donde Dios lo quiera, ¿ya? Y en ese contexto es que Satanás sabe cuál es su fin, sabe lo que le espera. Así que por eso que él quiere retardar todos los planes de Dios y hará todo lo posible para cumplir su objetivo. El apóstol Pedro nos deja la siguiente advertencia en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ya? Aquí el apóstol nos hace una advertencia acerca de este ser malvado, y aquí nuevamente vemos una falsificación de Satanás, ¿cierto? Descrita por Pedro. El primero que reconozca esa falsificación en este texto tiene un 7. Que levante la mano. Que levante su mano y lo diga. Yo lo voy a leer mientras. Dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién la encontró? ¿Cuál es la pregunta, hermano? La pregunta es, estábamos diciendo que Satanás es padre de toda mentira, ¿ya? Y que es engañador en todos los sentidos que nosotros podamos imaginarnos, ¿ya? Y aquí el apóstol Pedro nos hace una advertencia a nosotros como pueblo de Dios para poder cuidarnos acerca de este ser maléfico, malévolo, ¿ya? Y la pregunta era, dentro de este texto, ¿qué falsificación de Satanás vemos? Hermano Roberto, ¿el león? León. ¿Ya? El león de Judá. Claro. León, rugiente. El león. Ya. Entonces, sí, pues porque dice, porque vuestro adversario el diablo, lo identifica, lo nombra claramente ahí, y después hace una separación y dice, como león rugiente. ¿Ya? Como león, no el león. O sea, como un león, algo que se aparece, se parece, que se asemeja. ¿Ya? Para nosotros, ¿quién es el león de la tribu de Judá? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Eres el león de la tribu de Judá. Entonces, aquí dice que el diablo anda como león. Se parece a un león, pero no es un león. Como león rugiente. ¿Ya? Entonces ahí está la advertencia para nosotros. Bueno, ahí nos hacemos entonces nosotros a grandes rasgos, hermanos queridos, una idea acerca de este personaje que es Satanás. Podríamos tener 1, 2, 3, 4 clases o más haciendo o hablando acerca de él y de su personalidad y todo lo que implica, ¿ya? Pero esa es la primera persona de esta Trinidad profana, ya haciéndose pasar por Dios mismo. Siempre ha querido hacerse pasar por Dios mismo. Leíamos, ¿cierto?, que él quería tomar el trono de Dios, sentarse sobre las estrellas, dice, haré mi trono y seré semejante al Altísimo. Esas eran las intenciones, como lo dijimos, de Satanás. Y la segunda persona de esta Trinidad profana es el Anticristo, quien pretende ser el Mesías. Para nosotros el Mesías es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad divina, ¿ya? Y el Anticristo es la segunda persona de la Trinidad profana. Dijimos que estos personajes se van a hacer manifiesto en plenitud en
el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Un nuevo intento de apoderarse de la tierra y quienes la habitan y demostrarle a todos que puede ser tan poderoso como Dios. Satanás levantará al anticristo que engañará al mundo y lo llevará a adorarlo. En Apocalipsis 13, vamos a mantener ahí Apocalipsis 13 en nuestras Biblias abierto para ir analizando un poco, ¿ya? En Apocalipsis 13 vemos que luego del dragón, dice, una bestia con 10 cuernos, con 7 cabezas y 10 coronas, emerge del mar. Y el dragón le dio su poder, su trono, autoridad para dominar la tierra. Apocalipsis 13. Se me quedaron pero no del todo. ¿Alguien tiene prendido el...? Sí, ahí ya lo solucionamos. Ya, entonces dijimos que Apocalipsis 13, ustedes ya tienen todo ahí Apocalipsis 13 abierto, ¿cierto? Y dice que del dragón, luego el dragón, una bestia con 10 cuernos, con 10 cabezas y 10 coronas, emergen del mar. Déjenme buscarlo. No, dijo Sí. sí. Bueno, aquí aparece entonces en el Apocalipsis 13 la descripción de la aparición de este anticristo, ¿ya? El anticristo quien pretende ser el Mesías, ¿ya? Y dice que tiene una bestia con 10 cuernos, con 7 cabezas, 10 coronas y emerge del mar. Y el dragón le dio su poder, su trono y autoridad para dominar la tierra. ¿Ya? Y Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, yéndonos a lo que estábamos diciendo hace unos minutos atrás, la primera, aquí en el Apocalipsis 13:4, lo primero que dice, ¿y adoraron a quién? Al falso profeta. Dragón. Al dragón. Dice al dragón, ¿cierto? Amén. Entonces dice, y adoraron al dragón. Entonces ahí ahora nosotros con lo que hemos visto hoy día, el dragón como simbolismo, ¿a quién representa? A Satanás. Satanás. ¿Cierto? Vimos la primera, dijimos que el dragón era la primera persona de la Trinidad profana. Entonces dice que adoraron al dragón, o sea, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y la bestia es el anticristo. ¿Ya? Entonces ahí vamos entendiendo, ¿ve? Cuando no entendíamos, por ejemplo, no sabíamos que el dragón representaba a Satanás, pero ahora al leerlo así, lo vamos entendiendo mucho mejor. ¿Ya? Entonces dice que el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a ver algunas características de este personaje del cual estamos hablando. ¿Ya? Yo le voy a ir dando algunas citas, los voy a nombrar y ustedes las van a buscar mientras tanto, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses 2:7, mi hermana Claudia Gallego. Búsquelo por mientras. Segunda de Tesalonicenses 2:7.
Hermano Jerónimo Rovilar, segunda Tesalonicenses 2:9. Mi hermana Claudia Caro puede buscar por mientras Apocalipsis 13:7. Mi hermana Patricia Melinao puede buscar Apocalipsis 13:5. A mi pastora que está ahí puede buscar Daniel 2:41 al 43 y Apocalipsis 3:1, que son las dos citas que hacen referencia al mismo tema que vamos a hablar. Daniel 2:41 y 43 y Apocalipsis 13:1. Sí, y mi hermano Boris Arzola, que aprovechamos de saludarlo, que está con nosotros hoy día ahí, que el Señor le bendiga. Si tiene una Biblia a mano, puede buscar Daniel 9:27. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran Sí, poder. después, en el momento... Mentiroso. Alguien está leyendo, en el momento en que nosotros le digamos, vamos a dar lectura a las citas que yo le estoy diciendo, ¿ya? Mi hermana Mabel va a buscar Apocalipsis 13:11. Mi hermano Rodrigo, Apocalipsis 13, del 16 al 18. Amén. ¿Ya? Para que lo busque mientras tanto. Entonces, cuando yo nombre la cita, ustedes como soldados ahí, ya lo leen al tiro, ¿ya? Bueno, hasta ahí vamos a ir por mientras. Entonces dijimos que vamos a dar, ¿qué me faltó? La hermana Yesenia Montero va a buscar Apocalipsis, no, Apocalipsis 13:17. Ya, hermanos queridos, entonces dijimos que íbamos a dar algunas características de este anticristo, este segundo personaje que estamos viendo de la Trinidad profana. Lo primero que vamos a decir es que ha estado presente en sentido espiritual desde el origen del hombre, mediante miles de doctrinas en todas las culturas a lo largo del tiempo y el espacio, manifestándose a través de sus ritos, arte, arquitectura, mitología, etc., dejando un rastro de su mensaje y de su aparición en los días finales. Segunda Tesalonicenses 2:7. Amén. Ya que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Ahí entonces tenemos la primera característica de este personaje, ¿cierto? Que ha estado presente, dijimos, desde el origen del hombre y ha entrado, ¿cierto?, en acción este misterio de la iniquidad, ya, de la maldad. Y su manifestación estará acompañada de gran poder, señales y prodigios de mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Su manifestación entonces está acompañada de gran poder, señales, prodigios y milagros. O inicuo lo nombra en Segunda Tesalonicenses. Tercera característica, se convertirá en el líder mundial más importante de toda la historia. ¿Ya? Se convertirá en el líder mundial más importante de toda la historia y será aclamado por toda la humanidad, a excepción de un número importante de personas que lo identificarán como tal y lo rechazarán, pero este los vencerá. Apocalipsis 13:7. Dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Cuarta característica, logrará establecer un gobierno mundial único a través del nuevo orden mundial y se posicionará
como líder absoluto y soberano, teniendo libertad para hacer lo que desee durante 3 años y medio o 42 meses. Apocalipsis 13:5. Amén. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42. Su micrófono, hermano Roberto. Perdón, tenemos ahí otra característica importante que dice que logrará establecer un gobierno único y mundial. La quinta característica, su gobierno logrará establecer por medio de pactos, convenios y tratados que unirán la economía y naciones del mundo, resultando la formación de 10 superpotencias controladas por él mismo. Daniel 2, 41 y 43. Amén. Dice así: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Amén. Ese Ese es el texto de Daniel. ¿Y el texto de Apocalipsis 13:1? 13:1 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Amén. Entonces ahí está, Apocalipsis 13 está describiendo a esta bestia, ¿cierto? Que es el anticristo, que sale del mar, y dice que tiene, y nosotros dijimos que serán 10 superpotencias controladas por él mismo. ¿Ya? La sexta característica dice: logrará establecer un periodo de paz y seguridad de 7 años mediante la firma de un importante tratado de paz mundial, entre los cuales sus principales participantes será Israel y sus enemigos, que él mismo violará mostrando su verdadero rostro al mundo entero. Daniel 9:27. Amén, hermano. Amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de los abominaciones, vendrá el desolar hasta que venga la consumación, y lo que está determinado será derramado sobre el desolador. Amén. 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 Entonces ahí está hablando acerca del pacto que el anticristo hará con la humanidad, principalmente con el pueblo de Israel. ¿Ya? Principalmente con el pueblo de Israel, y hará un pacto que él mismo violará a la mitad del periodo de la tribulación y la gran tribulación. ¿Ya? Entonces tenemos 3 años. Tenemos 3 años de... Sabemos, ¿cierto?, sabemos que la tribulación en general dura 7 años, ¿cierto? Y esos 7 años están divididos en 2 periodos. El periodo de la tribulación, que son 3 años y medio, y el periodo de la gran tribulación, que son los 3 años y medio restantes. Ya en los primeros 3 años y medio que comprenden la tribulación, el anticristo hace su manifestación, se da a conocer, ¿cierto? Sale esta bestia del mar, como lo describe Apocalipsis, y hace pacto de paz con la humanidad. ¿Ya? Y él hace un pacto por los 7 años. Hace un pacto por los 7 años, pero sin embargo, él a la mitad del periodo de estos 7 años rompe ese pacto. ¿Ya? Rompe ese pacto de paz, y ahí se da a conocer totalmente
y él se sienta profana totalmente el templo en Jerusalén. Entonces, la séptima característica de este personaje, vamos a decir que es un líder religioso conocido como el falso profeta. ¿Ya? Se mostrará antes preparándose el camino para su aparición. O sea, un líder religioso conocido como el falso profeta se mostrará antes de el anticristo. ¿Ya? Un líder religioso conocido como el falso profeta, y aquí hace aparición la tercera persona de la Trinidad profana, ¿ya? El falso profeta. Y el falso profeta quiere tomar el lugar del Espíritu Santo. Entonces, el líder religioso conocido como el falso profeta se mostrará antes preparando el camino para su aparición. Es importante mencionar que este líder religioso posee desde ya aceptación en el mundo entero y es bien recibido por los mandatarios de todas las naciones, además de poseer la administración de miles de millones de personas por la apariencia de piedad y de santidad que éste demuestra al mundo. Las personas de la tierra lo consideran el auténtico representante de Dios y todo parece indicar que este falso profeta será, todo parece indicar que este falso profeta será el Papa. Esa es una de las posturas que se sostiene, ¿ya? El líder de la religión católica católico-romana, Apocalipsis 13:11. Amén. Amén. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Amén. Ahí Apocalipsis está hablando entonces simbólicamente nuevamente y dice que salió otra bestia. Subía de la tierra. Subió de la tierra, ¿ya? ¿Qué más dice? Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, Ya, pero semejante. hablaba como dragón. Y hablaba como dragón, ¿ya? Entonces dijimos que el dragón representaba a Satanás. ¿Ya? Entonces, ¿como quién hablaba? Como Satanás, ¿ya? Entonces, tenemos ahí esa séptima cualidad o este personaje en el séptimo lugar, que es el falso profeta, quien anunciará la venida del anticristo. ¿Ya? Dice, su marca y número contiene el número, aquí aparece este número, el 666, es posible que este número se encontrara oculto dentro de un dispositivo electrónico o alguna especie de biotatuaje que se implantará en la piel de las personas que vivan durante el gobierno mundial. Lo que sí es claro, que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de esta bestia. Apocalipsis 13 del 16 al 18. Amén. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Amén. Entonces ahí es todo, hermano amado, una imitación, como lo hemos dicho durante todo este momento, de nuestro Dios, del Dios verdadero. Ya nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿cierto? Cuando el Señor nos compró con su sangre, dice que fuimos en ese momento, dice que ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos selló, ¿verdad? Nos selló, puso un sello en nosotros. Y ese sello es
el Espíritu Santo. Ya Él nos selló y nos puso en su Espíritu Santo. Si nosotros pudiéramos vernos, hermanos amados, una vez alguien me dijo eso y me quedó muy marcado. Y él me dijo, hermanos, si nosotros pudiéramos vernos en el mundo espiritual y viéramos todas las huestes de maldad que están alrededor de nosotros y cómo somos nosotros identificados en medio de todas esas huestes de maldad, con el sello que puso Dios en nuestras vidas, ¿ya? Como es el Espíritu Santo. Cuando están esas huestes de maldad y quieren atacar su vida y se dan cuenta de que usted está sellado con el Espíritu Santo, dice que esas huestes retroceden, ya se dan cuenta de con quién quieren tratar. Entonces estamos sellados. Al igual que cuando nosotros, yo siempre le pongo este ejemplo a los hermanos cuando hacíamos las clases de discipulados y hablábamos acerca de este tema, igual que cuando nosotros, hermano Rodrigo, vamos al campo, ¿cierto? Y compramos 1 metro de leña, o 2, 3, no sé cuántos metros de leña, y los dejamos ahí por algún tiempo. Pero para que no venga otro comprador y se lleve lo que nosotros ya hemos comprado, le ponemos alguna marca, pues, con alguna pintura marcamos de tal punto hasta tal punto, y esto me pertenece a mí. Amén. Amén. Bueno, eso mismo, hermanos queridos, es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Cuando Él nos compró con su sangre preciosa, dice que Él puso una marca en nosotros, ¿ya? Un sello, y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese Espíritu Santo de Dios, eso nos da señal que pertenecemos a Él. Entonces, este falso profeta hará lo mismo en aquel tiempo, ya marcará a aquellos que sigan al anticristo. Esa es su labor. Él marcará a los que sigan al anticristo y los obligará a tener esta marca. Ya los obligará a tener esta marca. Y dijimos nosotros que el misterio de la iniquidad estaba en acción desde el principio, desde siempre. Ha estado el misterio de la iniquidad en acción. Y ha dejado su marca, dijimos, en las diferentes edades. En el arte, en la mitología, y así. Y hermanos amados, hoy en día nosotros a través de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo entero, podemos darnos cuenta, hermanos, cómo el misterio de la iniquidad está ejerciendo con más fuerza, ya, con más fuerza. Hoy en día para la humanidad entera es totalmente normal hacer lo que es contrario a la ley de Dios. Es totalmente normal. No hay un temor en el hombre, sino que, y eso lo está haciendo y ejerciendo este misterio de la iniquidad que ha ido cauterizando la mente del hombre a través del tiempo. Por ejemplo, hoy día mismo había un hermano, fue un hermano, una autoridad sanitaria, a hacernos una visita a la iglesia y a darnos alguna información. Y él decía, si tuvieran el espacio físico para poder reunirse, se podrían reunir en este momento 500 personas. 500 personas. Pero él dijo, pero todas esas 500 personas, y si hay uno solo que no tiene su pase de movilidad, el aforo de 500 baja totalmente a 200. Entonces, ahí ya tenemos una prueba o nos podemos hacer una idea de cómo el falso profeta va a manipular la humanidad para obligarlos a recibir esta marca, aunque no quieran. ¿Ya? Hoy día el gobierno, las naciones, el mundo entero está obligando a la gente a vacunarse. Y nuestro gobierno dice que son incentivos que ellos nos dan para que nosotros podamos ir a la vacunación. Bueno, eso es para que nos hagamos una idea de lo que puede llegar a ser en el futuro cuando esté en ejercicio estos personajes.
¿ya? Entonces, su llegada vendrá acompañada de la desaparición permanente del dinero físico. En alguna oportunidad nuestro hermano Jaime nos dio una pincelada acerca de eso, ¿ya? Nuestro hermano Jaime Valdebenito, él nos habló acerca de eso y dice que su llegada vendrá acompañada de la desaparición permanente del dinero físico. El papel o la moneda, siendo este reemplazado por un nuevo sistema de intercambio comercial que solo podrá utilizar aquellos que reciban su implante de la marca. Una vez más, vemos que nadie va a poder comprar ni vender. Apocalipsis 13:17. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Entonces, eso es lo que va a suceder en aquel tiempo, hermanos queridos. Entonces va a haber si hoy en día la gente reclama por represión, en aquel tiempo va a ser terrible, hermano, terrible, terrible. Hermano Jaime, usted no sé si puede hacer su intervención nuevamente acerca de lo que nos comentaba la otra vez acerca de eso. Básicamente, yo generalmente estoy revisando redes por mi trabajo y estoy súper en contacto con este tipo de cosas de manera conspiracional, por decirlo así. Y obviamente yo hago junto a mi señora la conversación y hacemos el cruce de información en los relatos bíblicos. Y lo planteamos y lo discutimos, etcétera, etcétera. Hay un presidente que es Nayib Bukele, que es el presidente del Salvador, el cual, en pocas palabras, y para hacerlo como en resumen, autorizó el hecho de poder generar comercio electrónico, o bien llamado en otra forma el Bitcoin. Y también está en la carrera, en esta línea, es China, que también le va a llamar Yuan Coin, un nombre chino a la larga, pero a la larga es lo mismo. Es la instauración de la moneda digital, por lo cual, como decía usted, básicamente se va a eliminar el papel, se va a eliminar todo lo que es dinero físico, y en pocas palabras nos amarran la economía a que sea todo electrónico. Junto con ello quería acotar otra cosita, otra noticia que salió hace poco, que la di a entender ahí en un grupo de compañeros, pero como que nadie me di cuenta que cachaba mucho la información. Hay un multimillonario que se llama Elon Musk, que está muy de moda hoy en día, que hizo unos experimentos con un mono que le implantó un chip en la cabeza y el mono jugaba como un PlayStation de manera mental. Este tipo es el dueño de Tesla, de los vehículos Tesla, y una infinidad de cosas más. Tiene una carrera espacial, etcétera, etcétera. Este tipo hace muy poco dio un aviso que se iba a regalar internet a 2 localidades acá en Chile. Fue noticia, no sé si, yo no veo mucha tele en realidad, entonces no lo podría corroborar, pero sí lo vi por internet. Y ya estamos siendo producto de esta especie de conejillos de India a nivel nacional, por decirlo así, porque están... a la larga lo que requiere esto y lo que persigue es la recolección de información de, no sé, familiar, de datos personales de nosotros, y esa es la carrera finalmente lo que se persigue, y este tipo quiere hacer, y quiere de aquí a agosto tener una red de satélites a nivel mundial. Ya tiene el permiso en México, por lo menos lo logró, y eso es lo que se persigue, la mayor cantidad de información personal de cada uno de nosotros digitalmente, generar bancos de informaciones que nos van a tener lamentablemente amarrados a muchas cosas. Eso, más o menos, una pequeña reseña de lo que tenemos hasta la fecha. Amén. Amén. Gracias, hermano Jaimito. Bueno, en realidad, hermano amado, eso nos da luz de lo que nosotros estamos hablando en este momento, de que está en acción el misterio de la iniquidad, ya preparando el camino para la aparición de estos personajes, para la manifestación del anticristo, del falso profeta, ¿cierto? Y todo lo que va a suceder. Bueno, antes, para nosotros antiguamente, cuando recién comenzaron a salir, ¿cierto? Los equipos tecnológicos como el celular, habían, no sé si alguien alcanzó a tener alguno de esos ladrillos que habían antes. Ahora nosotros los mal nombramos los ladrillos.
Y en aquel tiempo para nosotros era, oh, una maravilla, era una maravilla, pero ha ido evolucionando la tecnología y en aquel tiempo para nosotros era como un sueño, como algo casi del futuro, muy al futuro, que se iban a hacer estos equipos digitales, que se iban a poder, que ya no iban a servir solamente para hacer llamadas, después ya empezaron a hacer mensajes de texto y así ha ido avanzando. Y bueno, y después empezaron a salir los televisores y también con sus avances. Ahora los televisores también tienen cámaras, cámaras, las cuales también están conectadas a las redes, el espacio del aviso, las cuales también están conectadas a las redes, a los que les gusta la tecnología y encienden sus televisores. Y esos, como decía nuestro hermano Jaime, están también conectados a esta red, a esta gran red satelital, y nosotros sin querer, sin saberlo, muchas veces estamos entregando información de lo que pasa dentro de nuestras casas a través de estos equipos. Así que así va a seguir, va a ir siendo dominado este mundo, ¿ya? Atrapado, enlazado. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 13:17. Dice que una de las nuevas características dice que su llegada vendrá acompañada de la desaparición permanente del dinero físico. Esto ya lo leí. Del dinero físico. Vamos a dar, le voy a dar otra rueda de textos bíblicos. No sé si hasta aquí han ido quedando más o menos claro con lo que estamos tratando. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a leer Daniel 11:37 y seguimos el mismo orden. Mi hermana Claudia Gallego. Mi hermana Claudia Gallego, 11:37, el libro de Daniel. Mi hermana, se me cambiaron aquí, ya, pero mi hermana Patricia, Daniel 7:20. Mi pastora, Juan 5:43. Después tenemos ahí, a ver, le voy a cambiar pastora, ¿ya? Le voy a cambiar por el hermano Rodrigo, le vamos a dejar Juan 5:43, hermano Rodrigo Castillo, Juan 5:43, y la pastora le vamos a dar primera de Juan 2:22, y una vez más, un texto entrelazado, segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12. Mi hermano Boris nos va a buscar Apocalipsis 13:2. Mi hermano Jerónimo, Apocalipsis 13:15. Mi hermana Claudia Caro, Apocalipsis 13, del 3 al 14. Mi hermano Jaime, con mi hermana Mabel, Apocalipsis 13 del 14 al 2, Apocalipsis 13, 14 y segunda de Tesalonicenses 2:9. ¿Ya? Y está ahí ahora nuestro hermano Rodrigo Acuña, y él nos va a leer segunda de Tesalonicenses 2:4. A mi hermano Boris, no sé si le di una lectura. Hermano Boris Arzola. Sí, hermano. 13, ¿sí? Apocalipsis 13. Ya.
Ya, entonces continuamos. Entonces dijimos que estamos dando las características de estos personajes. Ya, vamos a dar la décima. El 10º punto dice: no hará caso del amor de las mujeres. En otras palabras, quizás tendrá tendencia homosexual. Por lo tanto, apoyará la ideología de género y el movimiento LGBT. Daniel 11:37. ¿Ya? Ahí habla y dice que no hará caso del amor de las mujeres. Amén. Dice, del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amén. No tendrá respeto por nada, ni por nadie. Su nivel de manipulación superarán a todo lo conocido. Otros hombres considerados genios quedarán ensombrecidos ante su capacidad e intelecto. Daniel 7:20. Amén. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Amén. Entonces dijimos que esta característica del anticristo dice que su nivel de manipulación superará a todo lo conocido, y otros hombres considerados genios ya durante la historia, a lo largo de la historia, quedarán ensombrecidos ante la capacidad del intelecto del anticristo. Será identificado por los líderes judíos, sionistas, políticos, como el Mesías de Israel. ¿Ya? Recuerden que el anticristo, su principal objetivo es hacerse pasar por el Mesías. Entonces será identificado por los líderes judíos, sionistas, políticos, como el Mesías de Israel, por los budistas como el quinto Buda, para los musulmanes como el Imán Mahdi, para los masones como el Cristo cósmico, para la nueva era como el Maitreya, para los hindúes el Krishna. Todo esto entre muchos otros mesías que las religiones del mundo esperan. Para los apóstatas de la fe o del evangelio de la prosperidad será el Cristo de la prosperidad material, el que viene a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Juan 5:43. ¿Quién tenía así? Dice, Ahí. yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén, hermano. Para que se haya entendido. Amén. Ahí está hablando entonces Jesucristo, ¿cierto? El Mesías verdadero. Y él dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Ya? Niega a Jesucristo como Mesías y niega su mensaje, atribuyéndole a la era cristiana un periodo de muerte, guerra, masacre y destrucción. Se autoproclama el Mesías verdadero, quien trae el verdadero mensaje de paz y unidad ecuménico, que para entonces la humanidad reclamará como una nueva doctrina espiritual, la nueva era luciferina. Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Sí. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Entonces dijimos que la característica dice que niega a Jesucristo como Mesías y niega su mensaje atribuyéndose
atribuyéndole a la era cristiana un periodo de muerte. Y segunda Tesalonicenses 2:10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Ahí entonces está esta característica de este personaje del anticristo. Aunque no se sabe si su origen será gentil o judío, probablemente va a hacerse pasar por pertenecer a la nación de Israel, para que los judíos lo acepten, aunque la Biblia sustenta más el hecho de que pueda ser gentil, puede incluso ser un hijo de dos nacionalidades e incluso nacido de otro país. Ejemplo, hijo de judío nacido en Europa. ¿Ya? Pero va a tener relación con el pueblo judío para que el pueblo judío lo pueda aceptar y aceptar su liderazgo y aceptar su tratado de paz que va a firmar con el pueblo. ¿Ya? Será quien lleve a Israel a su momento más elevado de gloria y poder, reuniendo el éxito, victorias y conquistas de David, además de la unidad de las 12 tribus, reconstruyendo el templo. Aquí hay un punto importante, reconstruyendo el templo con su gran sabiduría, y como hombre de paz reunirá las cualidades y bendiciones que acompañaron a Salomón durante su gobierno. Para el pueblo de Israel es importantísimo el templo de adoración. Ya dijimos que el templo fue destruido, me parece, si nombramos cuántas veces había sido destruido el templo, reconstruido, ya, pero ahora en esto ha sido destruido totalmente en dos oportunidades. Ahora en Israel solo queda un muro del templo original de Jerusalén, y en ese muro hoy día es conocido como el Muro de los Lamentos, ¿ya? Y ese muro para el pueblo judío es considerado un muro, un lugar sagrado, ¿ya? Y el pueblo de Israel espera poder reconstruir un tercer templo, un nuevo templo, para reanudar todo el sistema ceremonial. ¿Ya? Entonces, dice que este personaje reconstruirá el templo con gran sabiduría, y como hombre de paz reunirá las cualidades y bendiciones que acompañaron a Salomón durante su gobierno, engañando así al pueblo hebreo, que lo recibirá como su Mesías por excelencia. Tendrá bajo su poder la capacidad de controlar a cada persona sobre la faz de la tierra por medio de la tecnología, ¿ya? Ahí lo que hablábamos hace un momento, que nos rodea, las cámaras, satélites, chips de geolocalización, celulares y demás. Además de las bases de datos que le proporcionarán los usuarios de los servicios que ofrecerá el nuevo orden mundial. Esto se perfeccionará con el implante de una marca, posiblemente un microchip de última generación. Apocalipsis 13:2. Amén, hermano. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Amén. Y grande autoridad para ejercer dominio sobre las naciones. Traerá soluciones extraordinarias a los problemas medioambientales que preocupan al mundo, además del uso de nuevas fuentes de energía limpias y renovables en todo el mundo, poniendo fin a la crisis energética y mejorando considerablemente la calidad de vida de las personas que acepten su liderazgo. ¿Ya? O sea, va a ser el líder esperado. ¿Ya? Su imagen será adorada por miles de millones de personas, las cuales han recibido su marca,
esta estará estrechamente relacionado al uso combinado de inteligencia artificial que le permitirá estar presente en cada ciudad. ¿Ya? Hoy día, ¿a quién le suena a qué le suena a usted esa inteligencia artificial? Hace unos días, yo no sé si fue hace 2 o 3 días atrás, vi en internet o en la televisión que en Japón o en China estaban asombrados porque había en una pantalla, en una pared, la gran imagen de un gato que estaba en 3D. Y mi hija más pequeña decía, oh, qué lindo, porque decía, es como que se salía su orejita y su cabeza se salía del lugar donde estaba siendo proyectado porque estaba en 3D. Ya, y ocupaba una tremenda imagen. Entonces, aquí este punto dice que la imagen de este anticristo será adorada por miles de millones de personas, las cuales han recibido su marca. Esta será estrechamente relacionada al uso combinado de inteligencia artificial. Hoy en día, hermanos, si usted puede buscar, indagar un poco en los países orientales, no sé, crean imágenes maravillosas, tremendas imágenes en el cielo con drones. No sé cuánta cantidad de drones usan para poder hacer estas imágenes y las hacen moverse, interactuar y entregan mensajes a través de ellos. Entonces, aquí vemos una vez más cómo el avance de la tecnología va a ayudar entonces a lo que dice este punto, a que en todo el mundo se le adore. Recordemos que el Dios verdadero, nuestro Dios, el cual nosotros adoramos, hermano, Él está presente en todo lugar. Una de las grandes cualidades de nuestro Dios, que Él es omnipresente, ya que tiene presencia en todo lugar, ya que tiene presencia en todo lugar, omnipresente. Y una de las imitaciones que este anticristo hará, va a ser también imitar esa omnipresencia. Pero como bien lo dice este término, es una imitación, ¿ya? Y como él no es un ser omnipresente, va a usar esta tecnología para que en todos los lugares lo vean y lo adoren. Entonces, dijimos, y usará la inteligencia artificial que le permitirá estar presente en cada ciudad, en cada vivienda, en cada ambiente y por último a cada persona que reciba esta marca. Así tendrá la capacidad de hacer matar a todo aquel que no le rinda adoración. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Amén. Entonces se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, la cual va a ser levantada en el tercer templo. Dijimos que el tercer templo era una construcción importante para el pueblo de Israel, porque ellos quieren restablecer la adoración, los ritos de adoración al Dios verdadero. Entonces, una vez que ya el templo esté reconstruido, el anticristo se va a posicionar en aquel lugar y levantará una imagen en su nombre, ya una gran estatua, y le dará el falso profeta, le infundirá aliento, dice la escritura, que para que esta imagen pueda hablar. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que como yo busqué delante lo que estaba hablando el hermano Jaime de Bitcoin Evolución, y te llegó una solicitud y dice, únete a la comunidad Bitcoin Evolución hoy para ganar mañana. Y dice, dinero sin fronteras. Es la primera moneda digital descentralizada del mundo. Faculta a las personas de todo el mundo con autonomía sobre su finanza y la posibilidad de realizar transacciones libremente y con facilidad.
Ya lo escuché. La forma inteligente de obtener ingresos pasivos en la línea. Únete a nuestras piscinas Bitcoin. Ha sonado. Vivimos en un mundo donde la seguridad y la protección de nuestra privacidad no es solo una cuestión de principios. Hemos hecho un gran esfuerzo para que tu experiencia sea segura y agradable. Eso. Ahí Está la rueda. Bueno, la hermana Yesenia está hackeando mi correo electrónico y se dio cuenta que me llegó esa invitación. Bueno, ahí está la confirmación de lo que decía nuestro hermano entonces acerca de eso. Ya entonces estamos hablando de la imagen que iba a ser levantada en el templo. ¿Alguien leyó Apocalipsis 13:15? Sí, hermano Jerónimo. Ya, entonces sufrirá, dice, un ataque que le ocasionará una herida mortal, razón por la cual el mundo entero será testigo de su fallecimiento. Pero se levantará y volverá al escenario político. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esto a usted? Si alguien puede hacer un comentario acerca de esto. La imitación de cuando el Señor Jesús resucitó. Amén, hermana Claudita. Amén. La pastora parece que quería decir algo igual. No, que en un tiempo se decía que era Juan Pablo II. ¿Se acuerdan que Juan Pablo II, el Papa, tenía una carisma tremenda, que todos lo amaban y también fue herido? ¿Se acuerdan ustedes? Fue herido y de muerte, pero sanó igual. Entonces me acordé de él cuando usted estaba diciendo esto igual, porque se decía que como que él era el falso profeta. Pero bueno, muchos falsos profetas hay. Ese era uno de ellos. Sí, como dice mi pastora, muchos falsos profetas hay en este tiempo y también muchos falsos cristos o muchos anticristos, en el sentido de que todo aquel que vaya en contra del Señor Jesucristo se constituye un anticristo. Pero este personaje, en realidad, él se va a presentar en el periodo de la tribulación y la gran tribulación, y ahí va a ejercer su dominio totalmente. Entonces, sufrirá un ataque que le ocasionará una herida mortal, razón por la cual el mundo entero será testigo de su fallecimiento, ¿ya? Pero se levantará y volverá al escenario político. Y aquí hay una falsificación, como decía nuestra hermana Claudia Caro, una falsificación. Una vez más vemos una nueva mentira de Satanás, ya este padre de mentira, imitando la muerte y la resurrección del verdadero Mesías. ¿Ya? Entonces, pero se levantará y volverá al escenario político lleno de poder y de una sabiduría satánica que le hará actuar contra Dios y contra todos los que aman a Dios. Apocalipsis 13, del 3 al 14. Amén. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia, la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella ordenen a los y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿hay algún personaje que hizo descender fuego del cielo? Elías. ¿Hay algún personaje que abrió el mar? Moisés. ¿Quién más? ¿Qué otra señal? ¿Quién se acuerda de algo? A ver. El mar, que convirtió el mar en sangre. Sí, también. Una señal poderosa, se convirtió el mar en sangre. Los mismos 10, las plagas. La vara de Moisés se convirtió en culebra, serpiente. Ya, también ahí hay señales, ¿cierto? Que había. ¿Hay alguien que hizo detener el sol? Josué, ¿cierto? Bueno, esas son señales que estos hombres de Dios hicieron, usados por el Dios verdadero. Amén. ¿Ya? Y entonces este personaje será capaz de engañar a todo el mundo por medio de las demostraciones de poderes sobrenaturales, junto a su falso profeta. Una vez más vemos otro engaño, otra falsificación. ¿Ya? Junto al falso profeta, que dejarán... Robertito, sí. Antes de que cambie de tema o que continúe así, hay un versículo bíblico que leyó la hermana Claudita que dice que se le dio potestad de gobernar 42 meses. Eso es importante igual porque son son 7 años de tribulación y los primeros 3 años y medio va a ser un gobierno muy suave, sutil, pero está hablando acá en Apocalipsis del segundo periodo donde el anticristo gobierna totalmente, se hace cargo de gobernar con mucha autoridad y con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Sí, habla de 42 meses ahí, que es el segundo periodo. Sí. Sí, delante lo dijimos, que él hace un pacto con las naciones, con el pueblo de Israel, ¿cierto? Con el pueblo de Israel y con los enemigos del pueblo de Israel, ¿ya? Con los pueblos que rodean y todos aquellos que hacen guerra en contra del pueblo de Israel. Este personaje hace un pacto con ellos, ¿ya? Y un pacto de paz, y este pacto de paz lo hace él por los 7 años. Pero sin embargo, a la mitad de este periodo de los 7 años, a los 3 años y medio, él rompe este pacto. ¿Ya? Él rompe este pacto y ahí se hace la diferencia entre lo que es la tribulación y la gran tribulación. ¿Ya? En la tribulación da comienzo, porque uno de los primeros llantos, los primeros lloros, es porque se van a dar cuenta que la iglesia ya no está y va a haber gran confusión aquí en la tierra, ¿cierto? Y empieza el lloro, el crujir de dientes, el dolor de la gente, ¿cierto? Los que los que se quedaron, etcétera. Entonces comienza la tribulación y hace su aparición el anticristo y hace este pacto de paz y comienza a hacer su ejercicio, todo lo que hemos estado hablando durante este tiempo, de este momento. ¿Ya? Y a la mitad del periodo él rompe este pacto, se establece y se revela totalmente como él es, ¿ya? Y comienza a exigir adoración y a ejercer la marca y todo lo demás, ¿ya? Haciendo referencia a lo que decía nuestra pastora. Entonces, será capaz de engañar al mundo por medio de la demostración de poderes sobrenaturales,
junto a su falso profeta que dejará perplejo a todos, permitiéndolo introducir su mensaje de perdición, logrando que las personas del mundo maldigan a Dios y lo rechacen de completo. Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amén. Y 2 Tesalonicenses 2:4. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Dice que se sentará en el trono de Dios en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4, lo que leía nuestro hermano Jaime. ¿Ya? Entonces, se sentará en el trono de Dios en el templo de Jerusalén. ¿Ya? Bueno, el templo de Jerusalén dará aparente respuesta a las preguntas más inquietantes que se ha hecho la raza humana sobre su origen y propósito, siendo su evolucionista por excelencia, además de un falso líder espiritual que logrará engañar a la humanidad entera. Ahí tenemos entonces las características del anticristo. Ya este personaje que va a ejercer y todo lo que va a suceder en aquel momento. La segunda persona de la Trinidad profana. El tercer personaje, el falso profeta, actúa como Juan el Bautista, dijimos, ¿cierto? Que haría grandes milagros, grandes prodigios, engañará a través de las señales sobrenaturales. Y ahí estamos, hermano, hemos visto ya gran parte del ejercicio de esta Trinidad en el periodo escatológico que corresponde a la tribulación y la gran tribulación. ¿Ya? Y lo último que va a suceder, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando la hermana Yesenia les pasó y les habló acerca de la batalla del Armagedón, cuando se iban a juntar las naciones en contra del pueblo de Israel, en contra de ellos? Bueno, de esta Trinidad satánica surgirá el engaño final, según Apocalipsis 16:13. 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí están los tres nombrados en este texto bíblico, ¿ya? De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya estos son demonios que harán que todos los gobernantes de la tierra reúnan su ejército para una batalla contra los judíos. Esta batalla tendrá el propósito de destruir cualquier esperanza de arrepentimiento del pueblo judío y la aparición del reino de Cristo. Esto será el último intento de Satanás por destruir el pueblo de Israel, ¿ya? Y la adoración del reino de Cristo. Pero el Señor mismo descenderá del cielo montado en un caballo blanco, con ojos de fuego, con ropas teñidas en sangre, y con la espada de su boca destruirá y derrotará a esta falsa y profana Trinidad. Los hombres y sus ejércitos serán destruidos, serán destruidos y muertos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 9 al 16. Ahí encontramos ese evento, esa guerra que se va a dar, a desatar. Ya ahí descenderá el Señor montado en un caballo blanco, dice, y con la espada de su boca, con la espada de su voz destruirá a los enemigos del pueblo de Israel. En el verso 17 de Apocalipsis, de Apocalipsis 19, dice que las aves del cielo son convidadas a la gran cena de Dios para que coman carne de reyes y de capitanes. ¿Ya? La bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis 20 nos habla acerca del dragón
¿cierto? Nos habla acerca del dragón que fue atado y encerrado en el abismo por 1000 años. ¿Ya? Y ahí se cierra el periodo de la manifestación de estos personajes. Amén. Ahí estamos, hermanos, con lo prometido para el día de hoy. Y quiero cerrar, no sé si está Javiera por ahí. No, estamos ya a la hora. Estamos ya terminando, hermanos, finalizando. Vamos a finalizar con un último video y ya estaríamos cerrando la clase. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna acotación o hacer alguna pregunta antes de... Yo le quería hacer una acotación, hermano, bien cortita, sí. Díganos. Sobre lo que nombró hace un rato atrás, lo que se va a visualizar en el cielo en diferentes países con las diferentes creencias. Esa tecnología ya existe y se llama Blue Beam, por si alguien la quiere investigar. Y en cuanto a la inteligencia artificial, como nombraba, tenemos el ejemplo en el iPhone, no recuerdo si el 7 o el 8, que ya reconocía el rostro. Entonces, aparte de la información, tanto como por escrita, hay una información de características visuales, o sea, de características corporales de cada uno. Entonces, eso, para no extenderme. Amén. Amén. Parece que durante en algún momento vamos a invitar al hermano Jaimiro que nos haga con todo gusto. Una charla, sí, una charla acerca de tecnología y todo esto para que nos dé una luz acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor también. Amén. Amén. Con todo gusto. Amén. Amén. Entonces vamos a ir, si no hay nadie más, vamos a ir al video final. La apostasía, la bestia y el misterio de la iniquidad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4, 6, 7. Siempre ha habido apóstatas, es decir, personas que un día profesaron fe en Cristo, pero que se apartaron de ella de forma definitiva, personas que jamás nacieron de lo alto. Pero el apóstol aquí va más allá. La apostasía aludida y la manifestación de la bestia anticristo son y serán consecuencias del desvelamiento final del misterio de la iniquidad. Versículo 7. Dios está retirando su mano y la iniquidad se manifiesta cada vez más con total naturalidad en esta sociedad. Resultado final, la aparición de la bestia anticristo, el falso Mesías que esta sociedad realmente anhela. Veamos. La traducción del misterio de la iniquidad, en griego mysterion tesanomías, requiere de la siguiente explicación. La palabra mysterion tiene como raíz el término mió, que significa callar la boca, y por tanto tiene el sentido de un secreto o misterio a través de la idea del silencio impuesto por iniciación en asuntos de tipo religioso. La palabra iniquidad es la traducida del griego anomía, que significa ilegalidad, desprecio de las leyes, injusticia, maldad, iniquidad, y que se corresponde con el vocablo anomos, que significa sin ley, ilegal, injusto, malvado, criminal, no sujeto a la ley de Dios, pagano, transgresor.
Por tanto, el misterio de la iniquidad es lo secreto respecto a lo religioso que manifiesta la voluntad contraria a la de Dios. Obviamente, este misterio de la iniquidad ya ha dejado de ser secreto para ser harto manifiesto y evidente. Coincidiendo con el cambio de siglo y el 11S, 11M, la sociedad en la que vivimos se aleja vertiginosamente de todo principio de la ley de Dios. Delante de nuestros ojos está ocurriendo lo que fue escrito. La apostasía referida por Pablo está en el contexto de la manifestación de la iniquidad o anomía, es decir, el rechazo de la ley de Dios. Apostasía es una palabra de origen griego compuesto del prefijo apó, lejos, y de stasis, la acción de estar. Por tanto, la apostasía es el abandono deliberado de una profesión anterior de fe, lealtad o compromiso. El término apostasía se usaba para aludir una rebelión militar, política o religiosa. La apostasía que Pablo tenía en mente no solo sería la de millones de cristianos profesantes, pero no regenerados, también sería el resultado del abandono definitivo de los principios judeo-cristianos que un día la sociedad aceptara y sus consecuencias de iniquidad. La conclusión final de la era cristiana no va a ser el gran avivamiento mundial o la gran reforma mundial, sino todo lo contrario, el rechazo del cristianismo por parte de la sociedad gentil, concerniente al cumplimiento del tiempo de los gentiles, véase Lucas 21-24. Este tiempo aludido, en el que ya estamos, será también el mencionado por Pablo cuando habló de la entrada final de la plenitud de los gentiles en la fe de Cristo, véase Romanos 11-25. Esta apostasía jamás había ocurrido en la historia desde el inicio de la expansión del Evangelio. Siempre que el Evangelio iba siendo conocido, su enseñanza permeabilizaba las sociedades en las que éste era predicado. De ahí que la sociedad en general siempre mantuvo principios bíblicos por los que regirse en materia de conducta. En estos nuestros días, los principios judeocristianos están siendo pisoteados, humillados, escarnecidos y rechazados como algo obsoleto y medieval, imponiéndose nuevas maneras de entender la vida, todas ellas contrarias a la ley divina. La mayoría de la gente vive ya de manera atea, peor, nihilista, muchos atacando violentamente toda forma de religión o creencia teísta, y va en aumento. Esta es la apostasía aludida por el apóstol. Si de todo lo visto, la consecuencia es el surgimiento de la bestia anticristo, ¿cuánto ha de faltar para que el Señor venga a llevarse a su desposada, la Iglesia? Amén. Soli Deo Gloria. Amén. Bueno, esto nos deja un poco con un sabor amargo, ¿cierto? En nuestra mente, viendo cómo el mundo va evolucionando y alejándose cada vez más de Dios. Hermanos, amén, hermano Jaime, dígame. No, todo lo conversado, créame hermano que lo vi hace poco en un video de un youtuber que se llama Pablo Rosales, que lo identifica muy bien con respecto a la persecución de los cristianos. Está muy bien ejemplificado con cosas que está pasando en la ONU hoy en día. Les voy a dejar el link por si alguien lo quiere ver. Amén, hermano Jaime, muchas gracias. Bueno, estamos terminando la clase de hoy. Nos hemos pasado un poco en la hora, espero no haberlos cansado, no haberlos aburrido. Espero haber alcanzado sus requerimientos, lo que ustedes pensaban que iba a ser para hoy día. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes. La próxima clase ya la va a estar tomando nuestra pastora,
y ella va a comenzar con el libro de Génesis. También ahí hay temas importantes los cuales se van a tratar. ¿Ya? Así que vamos a estar dando final a la clase de hoy. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a hacer una oración final. No sé si alguien se atreve a levantar la mano y decir, yo quiero hacer esta oración y orar por la clase que viene. Va a comenzar nuestra pastora el próximo domingo. ¿No? ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Bueno, yo voy a entonces hacer una oración. Vamos a hacer una oración final. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Amén. Dios bueno, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú has sido bueno con nuestras vidas, Padre eterno. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque un día tú salvaste nuestras vidas, Señor, viniste a nuestro encuentro. Padre, Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y hemos permanecido en ti, Padre Celestial, y queremos seguir haciéndolo, Señor. Padre mío, a la luz de tu palabra, Señor, nos damos cuenta, Padre amado, que no vienen tiempos mejores, Señor, sino todo lo contrario, Padre de la gloria. Te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas, Señor, y nos ayudes, Padre amado, a poder permanecer firmes, como era el consejo del apóstol, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por este periodo que hemos cumplido, Padre tan eterno, y oramos, Señor, por nuestra pastora, Señor, que en el próximo domingo, como usted lo sabe, mi Dios, ella comenzará un nuevo periodo de estudio, y te pedimos, Señor, que usted a través de su Espíritu Santo sea ayudándola, guiándola, y a cada uno de nosotros, Señor, también abriendo nuestras mentes y corazones para ponernos receptivos a tu palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo. Amén. Nos vemos. Nos vemos. Hasta Bendiciones. luego. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Chao, mi hermano. hermano.